Quiero hablar de Franco Mastantuono, pero como os conozco que sois muy juguetones, ya voy avisando que en este vídeo no quiero deciros que sea el jugador más importante del Real Madrid, que deba ser titular indiscutible, que la vida pasa por Franco Mastantuono, etcétera, etcétera, sino que quiero orientarlo al tema del equilibrio, del trabajo y de lo que para mí le da Franco Mastantuono al Real Madrid, que creo que se está infravalorando mucho. Al lío. ¿Qué tal, familia? ¿Cómo estáis? Saluden a Nico, por favor, ya lo sabéis, es lo más importante ahora mismo en este canal, es el amuleto el que nos va a llevar a la 16ª y quién sabe si un doblete esta misma temporada. La gente que venga nueva al canal y vea un vídeo de este canal por primera vez estará alucinando. Oye, y este zumbao, esta sepia con patas sacando un muñeco, hay que venir todos los días para entender ciertos guiones, ¿no? en este canal. Tenía ganas de hacer un vídeo sobre Franco Mastantuono. Y lo cierto es que he estado mirando, bueno, el tema estadístico, alguna cosita que me llamaba la atención para poder, digamos, envolverlo mejor, para poder abrochar mejor lo que yo os quiero contar, porque los que me seguís habitualmente sabéis que yo siempre he tenido una opinión bastante positiva respecto a Franco Mastantuono, que cuando venían mal dadas tampoco quería cargar demasiado contra el chaval, porque hay que entender que este chico tiene 18 años, los cumplió en verano, acaba de aterrizar en España procedente de River. El cambio no hace falta que os lo cuente, cómo es el cambio en cuanto a ritmo, en cuanto a costumbres, en cuanto al tema de la adaptación, etcétera, etcétera, es complicado. Y yo siempre he tenido la sensación de que Franco Mastantuono es un futbolista interesante, que no lo considero un pilar fundamental en el proyecto del Real Madrid, ni mucho menos, ni una de las estrellas del equipo, pero que creo que se le dan demasiados palos cuando juega mal, que ha habido días que ha jugado mal, evidentemente, y se valora poco. Ya no te digo los días en los que juega bien o marca, que ya ha marcado 3 goles con la camiseta del Real Madrid, sino se le valora poco cuando está en el terreno de juego y ofrece ciertos registros que le vienen muy bien al equipo blanco. Que es cierto, repito, que los momentos en los que ha estado mal llamaba la atención porque no controlaba bien un balón, se ofuscaba en el tema del 1 contra 1, era un tipo que intentaba hacer jugadas que repetidas veces se veía que no tenían cabida en el terreno de juego y él, pues daba igual, se obsesionaba con ello y yo decía, bueno, tendrá que aprender porque esto a todos los niveles no le va a dar y poco a poco en su proceso de adaptación se tendrá que dar cuenta de ciertas cosas. Y se le ha criticado mucho con razón, como se ha criticado a casi todos los futbolistas en estos 2 últimos meses, pero se ha hablado poco de lo que es Franco Mastantuono en el aspecto positivo. Quería rescatar una cosa del día de ayer, de ese Villarreal-Real Madrid, cómo con Franco Mastantuono el Madrid consigue algo que durante mucho tiempo fue una quimera, y es atacar bastante más por derecha. Sigue siendo, lo estáis viendo en pantalla, la banda izquierda, digamos, el lado predominante del ataque del conjunto blanco. Siempre lo ha sido, desde la época de Marcelo, Cristiano, tal, o sea, no es ninguna novedad. Pero hubo algunos momentos, sobre todo en esta última etapa con Vinicius, tal, que se volcaba demasiado el juego por izquierda, porque al final Vinicius te daba ese desequilibrio. El problema de esto es que cuando Vinicius no tenía el día, cuando Vinicius no funcionaba el 1 contra 1, cuando Vinicius no te generaba ventajas, el Real Madrid ofrecía pocas soluciones en el aspecto ofensivo. Con la presencia de Franco Mastantuono, el equipo se deja ver más por la banda derecha. El equipo es capaz de tener otro tipo de soluciones que no sea darle la pelota al brasileño, Vinicius, repito, que se junte con Mbappé, que aparezca por ahí también Jude Bellingham y a base de talento poder hacer algo diferente. No, creo que va mucho más allá. Creo que ahí está la parte del equilibrio que os quería comentar. Esto le da pequeñas pinceladas Miguel Ruiz en sus análisis tácticos que colgamos en la membresía después de cada partido. El hecho de que, bueno, al final el Real Madrid, nos guste más o nos guste menos, es un equipo que en banda derecha ha perdido mucho protagonismo. Rodrigo, que ha sido el titular durante mucho tiempo en esa banda derecha, al final era un jugador que se metía mucho hacia adentro, que acababa de hecho muchas jugadas en banda izquierda, que no generaba ventajas, que no
no le daba al Real Madrid esa profundidad que tú se le asocias a un futbolista como Rodrigo, con tan buen pie, con tan buen 1 contra 1. Y en ese sentido, sí, tú eras capaz de juntar en los últimos 30 metros mucho talento. Rodrigo, que no lo está haciendo bien esta temporada, pero es un tipo con mucho talento. Bellingham, Vinicius, Mbappé. Hay mucho talento en los últimos 30 metros, pero demasiado encorsetado. Con Franco Mastantuono, seguramente no tengas ese 1 contra 1 de Rodrigo Goes, seguramente no tengas esa velocidad o esa profundidad que te da en muchos aspectos Vinicius Junior, evidentemente, pero tienes algo más de orden, tienes bastante más equilibrio en ese sentido, y luego el tema del trabajo. Franco Mastantuono es un currante del fútbol y aparte yo creo que tiene calidad. Los goles que de momento han sido 3 que han marcado no llaman poderosamente la atención. Hay uno que es muy feo, que es contra el Albacete, salida de un córner, la jugada muy sucia, él mete la pierna en el área pequeña, vale, pero luego el primero que marca, por ejemplo, contra el Levante, es un golpeo fantástico con la pierna derecha. Tuvo recientemente un zapatazo desde 30 metros que se fue a la escuadra, pero golpeó en el travesaño y no entró. Es decir, el tipo tiene ese golpeo, el tipo tiene una zurda muy elegante, con un disparo precioso, que además tiene un guante en esa pierna, lo irá puliendo con el paso de los años, pero es que más allá de todo eso, repito, más allá de ese talento que tiene, que tú se lo notas cuando tiene un golpeo de balón, cuando el tipo puede levantar la cabeza, etcétera, es un currante. El tema del trabajo defensivo, el tema de la repetición de esfuerzos es muy llamativo y no es cosa de lo de ayer contra el Villarreal, es que siempre te deja eso. Hay días que está mucho más fallón, hay días que comete muchos errores, a lo mejor con balón, pero nunca negocia el tema del esfuerzo. Ayer, sin ir más lejos, ante el Villarreal, tú te paras aquí en las estadísticas de Franco Mastantuono, que lo tenéis en la parte derecha, y aquí tienes todos los registros defensivos, por decirlo de alguna manera, que dejó, más allá de la presión alta, en bloque medio, más allá de perseguir marcas, etcétera, etcétera. En cuanto a entradas, Franco Mastantuono tiene 3 en campo propio, cerca del área rival, solo falla una, y tiene 2 en campo rival, también con un solo fallo. Intercepciones, una en campo rival, una en área propia, y luego recuperaciones, que estuvo brillante en este sentido, 6 recuperaciones, llaman la atención, 4 de ellas en campo rival, 2 en campo propio. ¿Esto qué quiere decir? Que Franco Mastantuono es un tipo bastante interesante a la hora de esa presión alta, a la hora de ir a buscar al rival, y que es un tipo que detecta muy bien esos movimientos y que detecta muy bien el momento en el que puede saltar a esa presión. Un tipo que el trabajo defensivo lo ves, porque tú cuando estás viendo un partido dices, hostia, cómo corre, trabaja, cómo se brega, cómo pelea, cómo mete la pierna, pero luego los números acompañan esas sensaciones que tienes con Franco Mastantuono. Y luego es verdad que también me llama la atención que a nivel de resultados, la presencia de Franco Mastantuono, y vuelvo a repetirlo del principio, esto no quiere decir absolutamente nada, se suele traducir en, ya no te digo victorias, porque no se ha ganado todo con Franco Mastantuono, pero sí son buenos resultados. En la Champions, por ejemplo, los 2 primeros partidos que Franco fue titular, el Real Madrid ganó 2-1 al Marsella, 0-5 al Kairat Almaty. También es verdad que ganó a la Juve sin ser Franco Mastantuono titular, pero curiosamente, en los siguientes 3 partidos de la Champions, él se pierde los 3, 2 por lesión y 1 porque directamente Xabi Alonso no le dio minutos, y fueron partidos en los que pierdes contra Liverpool y contra Manchester City, y sí que es cierto que ganas a Olympiacos en un partido de ida y vuelta en el que podía haber pasado cualquier cosa. Volvió a la titularidad en Champions contra el Mónaco, jugó muy bien, marcó un buen gol, el Real Madrid ganó 6-1, y en Liga también empezó como titular ante el Real Oviedo, ante el Mallorca, ante el Español, ante el Levante, y el equipo ganó todos esos partidos. Xabi Alonso lo dejó en el banquillo contra el Atlético de Madrid, solo le dio media horita, donde además creo que se llevó una amarilla por una entrada fuerte ya en el tiempo de descuento. El Madrid ese día perdió por goleada, recuperó la titularidad precisamente ante el Villarreal en el Bernabéu, el equipo ganó, fue titular también contra el Getafe, suplente contra el Barça, el equipo ganó, todo hay que decirlo. Y por ejemplo, en esta línea de partidos que estamos viendo en pantalla, en los que el Real Madrid cosechó malos resultados, empate en Vallecas, empate en Elche, empate en Girona, derrota contra el Celta, se pierde todos. O sea, no juega ninguno de ellos. Varios por lesión y otros porque por decisión técnica no le dieron minutos. Le dieron un minuto testimonial contra el Alavés en un partido muy sufrido que acabó ganando el Real Madrid, y vamos a decirle aquí que no. Y luego en el resto de encuentros sí que ha ido sumando minutos. Pero y también es verdad que en Albacete fue titular el Real Madrid
perdió. O sea, por eso digo que yo con esto no estoy, con este vídeo no estoy queriendo lanzar el mensaje de que con Franco Mastantuono ganas y sin Franco Mastantuono pierdes. En absoluto. Pero sí que llama la atención que con Franco Mastantuono en el campo, el equipo es más coherente a nivel defensivo, el equipo es o tiene más trabajo en ese sentido, hay más ayudas también al lateral, hay mucho más juego por esa banda derecha que cuando no la sabes cargar con otro tipo de futbolistas, y luego que a mí el proyecto de Franco Mastantuono como tal me parece muy estimulante. Creo que es un jugador con una serie de cualidades muy interesantes, el golpeo, la capacidad asociativa, el trabajo, el equilibrio, que yo creo que le pueden dar para tener una buena carrera en el fútbol europeo. Yo no considero a Franco Mastantuono, al menos a día de hoy, un jugador generacional o un futbolista sobre el que edificar un proyecto o el titular indiscutible del Real Madrid para la banda derecha durante los próximos 10 años. Yo no considero eso todavía con Franco Mastantuono, pero sí que creo que tal y como está además la temporada, con la falta de talento y de regularidad en esa banda derecha, porque Rodrigo no te la está dando, Ibrahim Díaz tampoco, la figura de Franco Mastantuono se me antoja muy importante para esta segunda parte de la temporada. Futbolista que está dando mucho, futbolista que es verdad que tuvo un bache pronunciado, seguramente acompañado por esa pubalgia que tanto le lastró, futbolista que ha recibido más críticas que elogios cuando quizá haya hecho más buenos partidos que malos, y futbolista que al fin y al cabo va a dar que hablar. Yo estoy convencido desde ahora hasta final de campaña, y ya veremos en el Mundial que jugará con Argentina. Gracias por acompañarme. Nos vemos en el siguiente.